Permítanme presentarme, soy Enver Vega Figueroa, soy docente en la Universidad Nacional Federico Villarreal en Perú, y lo que les voy a mostrar en esta oportunidad es un conjunto de ideas alrededor de la temática que se enuncia como derechos humanos y soberanía en la migración interregional en países suramericanos. Este conjunto de ideas que corresponden a un avance de este proyecto de investigación a partir de la propuesta del abordaje de la modernidad líquida de Zygmunt Bauman, es decir, aquellas categorías que construyen el enunciado de la investigación, como por ejemplo la soberanía de los estados, es visto también recordando la cita que hace Bauman en Modernidad Líquida a Ulrich Beck, quien aporta las categorías zombies y el concepto de las instituciones zombies. Es decir, partimos del presupuesto que estas instituciones sociopolíticas también pueden enmarcarse dentro de ese abordaje, toda vez que con los procesos de globalización, con los procesos de interdependencia compleja y el fenómeno migratorio transnacional, las capacidades de respuesta de los estados son desbordadas, y precisamente la evidencia que se observa en la región suramericana da cuenta de esa realidad de las instituciones estatales. Para poder optimizar el uso del tiempo, preparé una hoja de apuntes que me permitirá mantener una secuencia y una hilación en esta presentación. Lo primero que quiero señalar es que la migración en la región suramericana es un fenómeno complejo que presenta oportunidades y vulnerabilidades. Vulnerabilidades principalmente para los actores de la migración y oportunidades para las economías de los países. Y aquí quizás uno de los elementos que fluye es la categoría de las remesas. Entonces, ¿qué otra cuestión podemos afirmar? Que la migración a nivel del conjunto de los países suramericanos va cobrando una importancia debido a grandes procesos, el proceso de globalización, la crisis estructural, la reestructuración económica, y esto por supuesto afecta a millones de personas. Si bien es cierto, este gran fenómeno genera un potencial para el desarrollo y para el empoderamiento, en particular para las mujeres, también presenta desafíos relacionados con los derechos humanos y con la integración. Se observa, por ejemplo, la feminización de la migración, lo cual está generando una mayor demanda de los sectores de servicios y de cuidados, pero que a la vez, en contraste, surge el escenario de la trata de personas. Otro aspecto relevante es que, a pesar de la proximidad cultural entre los países de la región, los inmigrantes a menudo siguen enfrentando situaciones de discriminación, situaciones de xenofobia y de violaciones de los derechos humanos, especialmente cuando se encuentran en situación irregular. Como se puede ver, este es un proceso que tiene implicaciones también para las remesas, la migración de trabajadores calificados y las familias transnacionales, y la evidencia teórica que también hemos realizado enfatizan en la necesidad de cooperación y de gobernanza multilateral para abordar estas cuestiones y maximizar el potencial de desarrollo de la migración intrarregional. Hemos incluido algunos datos a modo de contextualización. Y los datos nos dicen que los grandes movimientos migratorios del continente americano han mostrado un incremento considerable durante el año 2022 en comparación con años anteriores. Refiérase, por ejemplo, al último quinquenio. Por citar algunos casos concretos, la frontera terrestre entre Panamá y Colombia ha mostrado un aumento interanual del 86%. Estos movimientos se han incrementado además por el periodo de la pandemia y pospandemia, y como ya sabemos, esto tuvo consecuencias económicas adversas que llevaron a los migrantes estancados y previamente residiendo en otros países del continente a realizar viajes peligrosos. Factores adicionales que incluyen esta problemática son los cambios reales y los cambios percibidos en las políticas, la inseguridad alimentaria. A ello se añade también
la inestabilidad política y violencia en algunos países de origen y vulnerabilidades que son relacionadas con la degradación ambiental y los desastres. Esto incide además que los traficantes de personas aprovechen de la situación para explotar a migrantes en movimiento. Generalmente los factores que expulsan a los grupos poblacionales están explicados por la situación de la calidad de vida y por la situación socioeconómica. Entonces, cuando las circunstancias se agravan, cuando las circunstancias cambian, las familias pueden buscar emprender una nueva migración para mantener sus condiciones económicas, es decir, se convierte en una población en constante movimiento. Por otro lado, junto a los movimientos irregulares, la observación empírica nos muestra también que en la región se ha experimentado un incremento en movimientos regulares en algunos países. Por ejemplo, a inicios del año, el primer trimestre del año 2023, 18.000 venezolanos y 12.000 ecuatorianos ingresaron a Panamá de manera regular, principalmente desde puntos de entrada aéreos. Como puede verse, la población venezolana es aquella que tiene un papel protagónico muy importante en estos grandes movimientos, que está impulsada por la problemática compleja en su país de origen y en los países de tránsito. A enero del 2023, el 20% de las residencias registradas en Brasil correspondían a venezolanos. En Uruguay, durante el año 22, se estima el mayor saldo migratorio en el último quinquenio con un dominio importante de venezolanos. Paraguay, Bolivia también se han mostrado como países de tránsito hacia el cono sur, especialmente Chile. En el caso de Uruguay, Perú y Colombia, los datos de entrada son mayores que las salidas de los migrantes, lo que puede indicar una mayor tendencia a permanecer en estos países por más tiempo. A partir de este conjunto de observaciones y otros datos también, empezamos a plantearnos una serie de cuestiones que podemos denominar cuestiones centrales. Por ejemplo, ¿cuáles son las implicancias de la modernidad líquida en la interacción entre derechos humanos y migración intrarregional en la región? Y aquí hay que considerar la tensión entre la soberanía del Estado y las necesidades de los migrantes. ¿Cómo se intersectan la soberanía estatal con los derechos humanos de los migrantes en la región? ¿De qué manera la modernidad líquida que plantea Bauman redefine la concepción contemporánea de la soberanía estatal en el contexto que hemos descrito? Las categorías zombie y las instituciones zombie de Ulrich Beck, que son citadas por Bauman en su texto Modernidad líquida, son aplicables para la comprensión de la soberanía de los estados contemporáneos en el contexto de la migración interregional. Estas son cuestiones que nos permiten ir identificando los elementos teóricos y conceptuales relevantes de la propuesta de Zygmunt Bauman para analizar este fenómeno, esta trama de complejidades. Y allí podemos empezar a aproximarnos a algunos lineamientos de entrada. Por ejemplo, este concepto de la modernidad líquida de Bauman lo que hace es describir un mundo en el que los marcos sociales y las instituciones se encuentran en un estado de constante flujo y liquefacción. Esto puede aplicarse, por lo tanto, a la soberanía de los estados contemporáneos que pueden tener dificultades para mantener estructuras de gobernanza estables frente a patrones migratorios dinámicos. Este concepto de modernidad líquida en realidad lo que hace es capturar la esencia de los tiempos modernos, enfatizando la desterritorialización y el cambio de una modernidad sólida, definida y localizada a la modernidad líquida. Aborda la libertad y movilidad incrementadas, yuxtapuestas con una ansiedad acelerada en una era de consumo desregulado, marcada por flujos, cambios, incertidumbres y riesgo. La modernidad líquida impacta las nociones de hogar, favoreciendo una visión del hogar como una mercadería. Entonces ya en el proceso de análisis podemos ir aproximando nuevos presupuestos. Entre ellos podemos afirmar los siguientes. El análisis de Bauman de la globalización y sus efectos en las vidas individuales destaca la creciente movilidad y fluidez de las poblaciones. Esto es particularmente relevante para la migración interregional en América Latina, donde los migrantes a menudo enfrentan condiciones precarias y desafíos en materia de derechos humanos.
Los flujos migratorios en América Latina se caracterizan por la irregularidad y los migrantes son vulnerables a la estigmatización, la discriminación, la xenofobia y el racismo. Los migrantes contribuyen al desarrollo sostenible a través del trabajo, el emprendimiento, las remesas y los pagos de impuestos, pero también están expuestos a riesgos de violaciones sustantivas de sus derechos humanos. Un punto que quiero destacar es la intersección entre identidad y comunidad. A partir de los presupuestos teóricos de Bauman sobre la liquidez de la identidad y la comunidad, sugiere que las nociones tradicionales de identidad nacional y soberanía estatal están siendo desafiadas por la naturaleza fluida de la vida moderna. Esto puede complicar la protección de los derechos de los migrantes a medida que los estados lidian con cambios demográficos e identidades culturales. Abreviando, sin ánimo de concluir el tema, sino más bien de provocar futuras reacciones y de orientar futuras direcciones de otros análisis. Los conceptos de moneda líquida proporcionan un marco útil para analizar los desafíos que enfrentan los estados contemporáneos en la gestión de la migración y la protección de los derechos humanos. La fluidez e inestabilidad descritas por Bauman pueden verse como análogas a las ideas de Beck de instituciones zombie, que persisten a pesar de ser funcionalmente obsoletas para abordar cuestiones modernas. El impacto de la migración interregional en los derechos humanos de los migrantes se cruza con los elementos clave de la modernidad líquida, reflejando el paisaje en evolución de la soberanía estatal y los derechos humanos en la región. La intersección entre la soberanía estatal y los derechos humanos de los migrantes en América Latina, por lo tanto, plantea desafíos complejos. Si bien es cierto, los estados tienen autoridad sobre el control de la migración, la presencia de millones de migrantes irregulares hace necesario establecer normas para su tratamiento. La Convención Internacional sobre los Trabajadores Migratorios intenta equilibrar la protección de los derechos humanos de los migrantes indocumentados con los intereses de soberanía de los estados, pero su eficacia está limitada por su compromiso con las normas de soberanía estatal. En América Latina, las redes transnacionales basadas en principios, incluidas los organismos no gubernamentales y las organizaciones intergubernamentales, han desempeñado un papel crucial en la transformación de las concepciones de la soberanía estatal en materia de derechos humanos. Estas redes, impulsadas por valores compartidos, han contribuido a cambiar tanto las percepciones estatales de la soberanía como las prácticas de derechos humanos, como lo demuestran los estudios compartidos de Argentina y México en los decenios de 1970 y 1980. Finalmente, esta dinámica de evolución pone de relieve la tensión actual entre la protección de los derechos humanos y la soberanía estatal en la región. Bueno, he compartido, como lo anuncié, algunas ideas preliminares alrededor de este proyecto de investigación. Muchas gracias.